Bueno, en cuanto al manejo del paciente quemado, las quemaduras propiamente dichas son lesiones traumáticas producidas por la exposición del organismo a una fuente de calor. Son frecuentes, pueden llegar a ser graves e incluso incapacitantes. Los orígenes pueden ser accidentes domésticos, de tránsito y también laborales. Es importante en este punto distinguir lo que es una quemadura local y el síndrome del gran quemado. Las quemaduras se pueden clasificar según su etiología, según su profundidad, según su extensión y según su localización. Según su etiología, existen quemaduras eléctricas, las cuales son producidas por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo, quemaduras térmicas que pueden ser producidas tanto por calor como por el frío, en el caso de calor por un agente como el fuego, el contacto con superficies calientes o líquidos calientes, y en el caso de quemaduras por frío son las quemaduras producidas por congelación o por hipotermia. Las quemaduras químicas son ocasionadas por productos químicos como ácidos, bases o gases. Las quemaduras radioactivas, aquellas causadas por rayos ultravioleta, energía solar, rayos X, de isótopos radioactivos. Y las quemaduras por fricción y por contacto son las provocadas tras el roce con brusquedad de la piel con una superficie áspera o con otro tipo de elemento. Según su profundidad, aquí es importante una cosa. La evaluación inicial de la profundidad de la quemadura es un proceso de constante evaluación, ¿no? El cual se deberá repetir transcurridas las primeras 48 a 72 horas. Esto debido a que tiene un carácter bastante dinámico, ¿sí? Existe una clasificación de las quemaduras que nos ayuda mucho a distinguir aquí la diferencia entre la una y la otra. Aquí hemos juntado en esta clasificación la clasificación de Benign y la clasificación de Converse-Smith. En cuanto a estas, vamos a juntarlas, ¿no? La tipo A o superficial según Benign es considerada como de primer grado según Converse-Smith. Esta va a involucrar la epidermis, no necesita injerto, debería curarse espontáneamente en 7 días sin secuelas. Y eso es todo, ¿no? En cuanto a la tipo ABA o de segundo grado superficial según Converse-Smith, esta ya va a involucrar la epidermis y la dermis papilar también. Debería epidermizar espontáneamente en 15 días con secuelas estéticas y si se complica, ahí sí puede entonces llegar a profundizarse. La tipo ABB o de segundo grado profundo según Converse-Smith. Esta involucrará la epidermis, dermis papilar y también reticular sin afectar los fanerios profundos. Habitualmente termina con injerto, con secuelas estéticas y o también funcionales y puede requerir ya de una escarectomía tangencial. En cuanto a la tipo B total o de tercer grado según Converse-Smith, esta involucrará ya el espesor total, ¿no es cierto? La epidermis, la dermis y también la hipodermis, es decir, el tejido celular subcutáneo, pudiendo llegar incluso a un plano óseo. Esta sí requiere una escarectomía precoz y también injertos o colgajos, según cuál sea el caso, dependiendo de la persona, ¿sí? En cuanto a la clasificación según extensión, es de vital importancia conocer la extensión de la quemadura para un correcto diagnóstico, una correcta clasificación y también darle un pronóstico a este paciente, ¿sí? Existen diversos métodos para calcular la extensión, pero bueno, digamos que de los más usados tenemos dos. La regla de los 9 de Wallace, que nos permite calcular grandes superficies de un modo rápido en adultos. Solo se cuantifican ya las quemaduras de segundo y tercer grado con esta regla, ¿sí? El cuerpo en esta parte se va a dividir en 11 regiones, teniendo todas ellas la misma extensión, es decir, 9%, excepto obviamente la zona genital, que va a equivaler al 1% en adultos. El diagrama que tenemos aquí es el de Lund-Broadwell, y este es más específico y se utiliza en lactantes y niños. También tenemos la regla de la palma de la mano, en donde la palma de la mano de la persona afectada corresponde al 1% de la superficie corporal, por lo que bastará con una superposición de la mano de la persona afectada, dándonos a conocer rápidamente la extensión de la quemadura, ¿sí?
Esto se puede practicar también en niños. Es importante calcular la gravedad del quemado del paciente. Si para este cálculo y también para unificar criterios en torno a las quemaduras, se usa esta tablita que vemos aquí propuesta por el doctor Fortunato Benaim, la cual es muy práctica y rapidita para su uso y para la valoración en cuanto a la relación entre la extensión y la profundidad de las quemaduras con la mejor manera de evaluar la gravedad en este caso, ¿sí? A continuación, como vemos, se expone la extensión y la profundidad que se catalogan en 4 diversos grupos de gravedad y uno ya es crítico, dependiendo de si es A superficial, intermedia, profunda o tipo C, ya por tejidos debajo de la piel que se han destruido. Ahí vemos los diferentes porcentajes. Existen también criterios de gravedad de las quemaduras según la American Burn Association, la cual nos dice que una quemadura menor es aquella catalogada como que equivale al menos del 15% de superficie corporal de primero o segundo grado en adultos, menos del 10% de primero o segundo grado en niños y menos del 2% de tercer grado en niños o adultos, obviamente que no afecten ojos, orejas, cara o genitales. Una quemadura moderada nos dicen que va del 15 al 25% de superficie corporal quemada de segundo grado en adultos, del 10 al 20% de segundo grado en niños, del 2 al 10% de tercer grado en niños o adultos, igual sin afectar ojos, orejas, cara o genitales. Y ya una quemadura mayor es aquella que va más allá del 25% de tercer grado en adultos, 20% de segundo grado en niños y 10% de tercer grado en niños o adultos. Aquí también podemos incluir a las quemaduras de segundo y tercer grado que involucran ojos, oídos, orejas, cara, manos, pies, articulaciones principales, periné y genitales. Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas en las áreas antes mencionadas, quemaduras asociadas a traumatismos, quemaduras en personas de alto riesgo como diabetes, en desnutridos, en enfermedades pulmonares, cardiovasculares, alteraciones sanguíneas, SIDA y otras enfermedades inmunodepresoras como el cáncer, ¿sí? Existen otras escalas como la de Ausby que nos da un score dependiendo del sexo, de la edad, del síndrome de inhalación, de si es una quemadura de tercer grado o si cuál es el grado de superficie corporal total quemada, ¿sí? Este score también nos ayuda a evaluar la probabilidad de sobrevivencia. Y si es que queremos hablar de la vida o de las secuelas de este paciente, entonces aquí sí vamos a diferenciarlo y catalogarlo en cuanto o en función de la profundidad, de la extensión o también de la localización. Todo esto depende del tipo de exposición, de la energía de la gente, de la temperatura, el tiempo de exposición, el espesor de la piel afectada, si es que se ha dado en personas susceptibles como niños y ancianos, que ya vimos, la edad aquí es muy importante, y la zona del cuerpo en la que se ha llegado a producir. Podemos nosotros catalogar a una persona, un paciente como gran quemado cuando la superficie corporal total de quemadura va más allá del 25% o tiene un ASBI mayor a 7 puntos. Cuando el paciente es menor de 2 años o mayor de 65 años, con 10% o más de quemadura de segundo o tercer grado. Cuando existe una quemadura de cabeza o cuello, quemadura por inhalación, quemadura eléctrica o por alta tensión, quemadura asociada a politraumatismo o una enfermedad que ya tenga de base el paciente, una enfermedad grave, ¿sí? Es importante aquí saber que las quemaduras que ya van más allá del 15% de superficie corporal total pueden llegar a producir un CIRS, ¿sí? Y vamos a ver aquí ya una afección hemodinámica. En las primeras 36 horas va a haber un edema generalizado, esto debido a que hay un aumento de la permeabilidad capilar y también vamos a poder evidenciar una hipovolemia que puede desencadenar también un shock. En cuanto al ámbito respiratorio, esta va a ser la principal causa de muerte inmediata. Sí, tenemos 3 tipos de lesiones. La térmica, en la cual se evidencia asfixia por edema de la vía aérea superior.
la inhalatoria, en el cual vamos a ver cefalea, arritmias, convulsiones, incluso la paciente puede llegar hasta el coma, y la endógena, en donde presenciamos una insuficiencia respiratoria que se traduce en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquí la causa más frecuente de muerte retardada va a ser las alteraciones inmunológicas. Sí, claro que también vamos a ver alteraciones a nivel del sistema renal, hematológico, metabólico y también digestivo, ¿sí? Como en todo trauma, se debe realizar una evaluación primaria, haciendo el ABCDEF que se hace comúnmente, ¿sí? Primero evaluando y refiriéndonos en cuanto al manejo de la vía aérea, con el control también de la columna cervical en el caso de que pudiese haber una fractura o una lesión. Evaluar también potenciales lesiones por inhalación y por compromiso de la vía aérea. Apenas veamos nosotros un compromiso ya de la vía como tal, de la vía aérea, entonces lo que debemos hacer es la intubación orotraqueal precoz, ¿sí? Este es el gol estándar como una técnica de aislamiento de la vía aérea y se debe realizar ante, como dijimos, cualquier sospecha de daño de la vía aérea o dificultad respiratoria. Además, también si observamos que es una quemadura facial, orofaringia, que vaya ya de una modalidad moderada a grave o que ya el paciente se encuentre en coma, ¿sí? Además, debemos ver cómo está la ventilación, si está respirando o ventilando adecuadamente. Debemos auscultar la entrada de aire bilateral y determinar también la profundidad de las respiraciones y la frecuencia, ¿sí? Evaluar la ventilación y oxigenación, identificar quemaduras de cuello y tronco y si hay edema, se debe realizar una escarectomía precoz. Además, se debe ya comenzar con oxígeno de alto flujo, 15 litros al 100%. En cuanto a la sed de circulación, debemos evaluar el color de la piel, la sensibilidad, el estado de conciencia, los pulsos periféricos, relleno capilar, identificar quemaduras circunferenciales de extremidades si llegaran a existir, se realiza también una escarectomía precoz, ¿sí? En cuanto a la D, vamos a ver nosotros si existe un déficit neurológico. Debemos de evaluar el grado de conciencia a través de la escala de Glasgow. El paciente estuvo inicialmente alerta, orientado. Podemos nosotros ponernos a pensar en si existe una lesión asociada como un traumatismo cráneoencefálico. Además, hubo consumo de sustancias, hipoxia, lesión por inhalación, alteraciones neurológicas preexistentes. Todo esto es importante saber, ¿sí? En cuanto a la E de exposición, nosotros debemos quitar ropas, alhajas, lentes de contacto, pañales o cualquier otro accesorio que haya estado en contacto con el paciente. Si las ropas están adheridas a la piel, no es necesario quitarlas en ese momento. Debemos hacer un control ambiental, a ver si el paciente ha perdido la capacidad de regulación térmica, si esto también es bastante importante. Contar con mantas limpias y evitar la hipotermia, ¿sí? Y en cuanto a la F de fluidos, que ya se va a realizar más adelante, esto es importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con la evolución del paciente más adelante. También se debe realizar obviamente una evaluación secundaria que va a ser rapidito aquí una búsqueda de lesiones asociadas que pueden ser fracturas, luxaciones, hematomas. Hay que ahondar en la historia clínica, las circunstancias del accidente, y también antes de abordar las lesiones se pueden practicar o realizar exámenes, ¿no? Como de imagen, analítica sanguínea, y muy importante pues aquí que se haya dado el adecuado cálculo de la superficie corporal total quemada, ¿sí? Bueno, en cuanto a la reposición hídrica, la fluidoterapia, entonces esta va a ayudarnos a evitar una hipovolemia. Es muy importante, ¿no? Ayuda a evitar la hipovolemia, la hipoperfusión tisular, el estado de choque, y también un fallo multiorgánico. Esta se realiza inicialmente con un cristaloide isotónico y el uso de coloides 24 horas después de la lesión se evalúa dependiendo de la necesidad. Sí, el lactanto Ringer es el cristaloide de elección. En el caso de niños, dependiendo de la situación y del criterio médico, se puede agregar dextrosa al 5%. Aquí la fórmula de hidratación
de las que más hemos escuchado, la más usada, es la de Parkland, ¿no? Esta consiste en la administración de 3 a 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal total quemada de lactato Ringer en 24 horas, ¿sí? La administración se hace del 50% del volumen calculado en las primeras 8 horas y en las siguientes horas hasta ajustar las 24 se hacen del otro 50%. Sí puede ser que desde las 8 hasta las 16 horas se hace un paso del 25% y de las 16 a las 24 horas el resto, ¿sí? El otro 25% calculado. El inicio de coloides antes de de transcurridas ya las 24 horas, que sería 0,5 ml por kilogramo de peso por superficie corporal total quemada en 24 horas. Esto se da en caso de no responder a soluciones balanceadas que se han iniciado hasta después de 8 horas posterior a la lesión. Sí, muchos dicen que se puede iniciar desde las 8 horas, desde las 12 horas, desde las 16 horas o preferentemente después de las 24 horas, ¿sí? Es importante aquí guiar la reposición hídrica, ajustando también la reanimación a ciertas metas, como la diuresis horaria, una uresis de 0,5 ml por kilogramo hora en adultos y de 1 en niños, ¿no? La tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, la fracción de eyección del sodio, el índice de Bunny creatinina, la revisión de un electrocardiograma, de un ultrasonido, todo esto que se encuentre bajo parámetros descritos ya, parámetros normales, para poder nosotros evaluar o no continuar con esta y a qué cantidad de esta reposición hídrica, ¿sí? Bueno, tenemos también algunos algoritmos que nos van a ayudar en esta parte del manejo del paciente. El paso uno va a ser el de infundir la tasa calculada, medir la diuresis después de 1 hora y calcular, ver cómo están los signos vitales, si son estables o no son estables, cómo está la uresis, si está elevada, si está baja, qué se debe hacer, si incrementar, si dejar la infusión, si disminuir, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Y el paso 2 que consiste en repetir el paso uno cada hora hasta que haya una producción adecuada de orina, hasta que la tasa de mantenimiento calculada se alcanza y se mantiene por 2 horas. Además, se puede mantenerlo calculado por al menos 24 horas post quemadura, ¿sí? Y en las 12 horas, los requerimientos de líquidos proyectados en 24 horas es mayor a 6 miligramos por kilogramo hora. Si todo esto nos va orientando a qué debemos hacer, es un algoritmo que nos indica la resucitación de líquidos en el paciente quemado, ¿sí? Además, es importante tener en cuenta que debemos llevar a cabo un soporte nutricional precoz. Este se debe iniciar dentro de las primeras 24 horas dentro de la lesión. Para producir nosotros un hipercatabolismo necesitamos entre 35 y 40 kilocalorías por kilogramo al día. Un aporte óptimo sería 20% de proteínas, 30% de grasas y un 50% de carbohidratos. La vía de administración es enteral de elección. Se puede usar una sonda pospilórica, no requiere ayuno previo a la intervención quirúrgica. Esto sí es el beneficio, ¿sí? Además, hay que hacer control de infecciones. No se debe usar profilácticos de antibióticos tópicos o sistémicos. Además, debemos hacer una indicación correcta de la intubación orotraqueal por el riesgo de llegar a realizar una neumonía. Una reanimación también volémica adecuada, fisioterapia respiratoria, soporte nutricional, prevención de la hipotermia, cuidados de catéter urinario y venoso central, porque tenemos que poner obviamente una sonda para calcular la diuresis horaria, ¿no? Y la escarectomía precoz en el caso de que llegase a ser necesaria, ¿sí? La hipotermia también es aquí algo muy frecuente que se da en los pacientes quemados, ¿sí? Y esto favorece las infecciones y el tiempo de recuperación. O sea, va a incrementar el tiempo, ¿sí? Es esencial también monitorizar todo el tiempo la temperatura, restringir el uso de agua fría,
cubrir al paciente con mantitas, esto en el ámbito prehospitalario, y en la fase hospitalaria ya tener una temperatura ambiente adecuada, ¿sí? Con mantas de calentamiento de ser necesario. En cuanto al manejo del dolor, tenemos una escala que nos ayuda mucho. Por lo general, dependiendo del paciente, se empieza en etapa uno, 2 o 3. 2 o 3 son las más frecuentes, ¿sí? En la etapa uno se puede usar medicamentos no opioides como el metamizol, paracetamol, coxib. En la etapa 2, opioides leves como el tramadol, la codeína. Y se puede también sustentar de medicamentos que encontramos en la etapa uno. Y en la etapa 3 ya usamos morfina, metadona, fentanilo, etcétera, ¿sí? Se puede llegar a necesitar también anestesia regional, ketaminas, anticonvulsivantes, antidepresivos, lidocaína, etcétera, y terapias no farmacológicas. En cuanto a los procedimientos, primero debemos llevar a cabo una primera curación, ¿no? Bloqueando el dolor, obviamente, dependiendo del paciente y las circunstancias en las que se encuentren, retirando la ropa como ya vimos, realizando una limpieza profunda de la herida. En el caso de que existan flitenas, se cortan y se vacían, dejando expuesta la orina, ¿no? La orina, perdón, la herida. Entonces, esto como una primera curación. En cuanto a la escarotomía de emergencia, esta se realiza en un tejido cutáneo muerto y rígido que es la escara, que se forma durante una quemadura profunda de segundo o tercer grado, ¿sí? La escara circunferencial en un miembro ocluye, como sabemos, la circulación distal y entonces la escara en el tórax también puede llegar a comprimir a los músculos de la respiración. Esto sería un grave problema. La escorectomía se define como la incisión quirúrgica a través de la escara, ¿no es cierto? Para liberar la presión, lo que va a restablecer la circulación distal y también permite una ventilación adecuada. Claro que tiene sus complicaciones en el caso de que no llegase a realizarse de manera adecuada. La fasciotomía o fasciotomía descomprensiva, esta comprende la apertura de la fascia muscular con la finalidad de liberar el contenido del compartimento, ¿sí? Los denominados síndromes compartimentales es lo que se realiza y evitar el daño también neurovascular y la necrosis tisular que puede llegarse a presentar. Para realizar este tipo de procedimientos se habla de un tiempo ideal más o menos que va por ahí dentro de las primeras 6 horas, ¿sí? Cuando el diagnóstico se hace tardíamente, luego de las 24 horas, ya la fasciotomía presenta un alto índice de infección, amputación o muerte del paciente por la aparición también de este síndrome de aplastamiento. Podemos ver otras alternativas como el tratamiento quirúrgico, en donde ya vamos a ver que se pueden realizar los denominados injertos de piel, los colgajos y algo muy importante aquí en el tratamiento que se da a largo plazo, porque el paciente quemado es un paciente que se aborda durante un largo periodo de tiempo, no solamente el tiempo que permanece hospitalizado, sino también ya cuando lo mandamos de alta. Entonces, aquí este paciente va a necesitar fisioterapia, rehabilitación y también un amplio apoyo psicológico, ¿sí? A medida que aumenta la supervivencia de los pacientes quemados, se hace necesario poner el foco de atención en los efectos de funcionalidad y también de integración social, ¿no es cierto? El largo proceso de recuperación y las posibles secuelas funcionales y estéticas muchas veces interfieren en la posibilidad de mantener una actividad laboral o también social, lo que disminuye su calidad de vida e interfiere en su integración y también en la participación en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad. Entonces, es importante darle seguimiento a este tipo de pacientes. Eso es lo que podemos hablar brevemente sobre el manejo del paciente con quemadura. Espero hayan disfrutado de la intervención. Gracias.